justificar mi existencia, ya está la ciencia, ya está otro tipo de conocimiento que me lo puede demostrar de manera más lógica, de manera más deductiva o inductiva que Dios. Entonces, en 3, 2, 1. hola, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Departiendo. Estoy feliz con un nuevo acompañante aquí, el ingeniero. Ahora ya no nos acompaña únicamente detrás de la cámara, sino ahora delante de ella. Ingeniero, ¿cómo está? Estoy bien. Primero que nada, buenas tardes a todos aquellos que nos estén viendo. En esta ocasión yo estoy aquí acompañando. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas interesantes, uno específico, pero ahí desarrollando algunas características. Exacto, vamos a hablar particularmente de lo que es, de cómo se desarrolla, existe o no existe la libertad. Entonces, bueno, sobre todo cabe aclarar que estamos agradecidos con que nos presten las instalaciones del Proyecto Guardián, un proyecto que siempre está apoyando a la comunidad pabellonense. Entonces, solamente para dar un pequeño agradecimiento. Bueno, me gustaría empezar ya con el tema, sí, sin tanto preámbulo. Para usted, ¿qué es la libertad? Bueno, creo que todo el mundo tiene una definición distinta a lo que es libertad. En mi opinión, yo pienso que nadie es libre del todo. Hay libertad, pero dependiendo en qué aspecto. ¿A cómo me refiero? Por eso nosotros vivimos en una jaula que tal vez sea como de oro, por así decirlo. ¿En qué aspecto me refiero? Por ejemplo, nosotros vivimos en el país de México, mas sin embargo no podemos viajar si no tenemos un pasaporte. Eso es una falta de libertad. Somos libres en México, supuestamente, pero no del todo. ¿En qué sentido somos libres? Ya no sé. Es que también puedes encontrarte una libertad tú mismo siendo libre, o sea, de espíritu, por así decirlo, pero físicamente no eres libre. Por ejemplo, un ejemplo que voy a poner, aquellos que cometieron un delito, fueron presos, a ellos por default ya perdieron su posibilidad de viajar a otro país. Uh-huh. Y están siempre constantemente vigilados por la ley. Ellos ya no son libres. Un reo tampoco es libre, está encarcelado. Exacto. Ahora, una libertad tuya, ¿tú cómo consideras libertad, primero que nada? Híjole, la libertad, es que ahí ya es cuando empecé a chocar con lo que se empezó a decir, porque dijo, todos tenemos libertad, pero con límites, algo así lo dijo. Sí, algo así. Y yo considero que la libertad es algo que no tiene límites como tal. Como tal, sí, yo pienso que la libertad es un poco compleja desde su propia definición, porque sí, podemos caer en un relativismo, en lo cual yo considero que no es necesario caer, porque acaba usted ya de decir qué no es libertad. Uh-huh. Entonces, si sabemos qué no es libertad, por ende, tenemos que saber qué es libertad, ¿no? Porque, sí, ¿cómo nosotros podemos saber que esta pluma no es un perro si no conocemos qué es un perro? Okay. Entonces, la libertad es algo inmaterial, sobre todo, que no tiene límites como tal. Entonces, sí, de entrada yo voy a posicionarme en un punto de vista determinista, que es una posición filosófica, incluso física, en la que no existe la libertad. Tenemos la ilusión de la libertad. Pero en ese aspecto, cuando se dice se luchó por la libertad de los mexicanos o de algún otro país, ¿a qué se refería en eso entonces? No se luchó por la libertad. Para nada, nunca se ha luchado por la libertad. Lo que yo considero, y en el posicionamiento que yo estoy del determinismo, es que el determinismo dice que si los astros... Uh-huh. Es más, usted en algún momento me lo dijo, pero referente a los horóscopos, ¿no? Que a través de la posición de la luna hay una influencia en la Tierra y por lo tanto en los seres humanos, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces estuve investigando un poco sobre eso. Y en realidad, pues no tiene que ver con algo de astrología, ¿no? Sino más bien de astronomía. Espero no confundir los conceptos, ¿no? Porque al parecer son diferentes, pero creo que sí los dije de manera correcta.
Lo que sucede es que en el universo se rige por leyes físicas. Sí. Por lo tanto, también sus astros. Por lo tanto, la Tierra. Y si la Tierra se rige por leyes físicas, entonces toda la materia dentro de la Tierra se rige por leyes físicas. Entonces también nosotros nos regimos por leyes físicas. Nosotros, si podríamos descubrir o si podríamos formular y resolver todos los problemas físicos y químicos y todas sus variables, nosotros podríamos predecir qué es lo que va a hacer nuestros átomos en 5 segundos. Alguna vez, también lo vi, si nosotros lanzamos una moneda, ilusoriamente tenemos la idea del azar. Sí. Pero si nosotros calculamos la fuerza con la que la lanzamos, el aire, la posición de la moneda y todos los factores variantes que puede tener, no existe el azar, existiría solamente, más bien predeciríamos qué es lo que va a pasar. Entonces nunca se ha luchado por libertad, por otra cuestión que me gustaría abordar un poquito después. Pero ¿usted qué piensa del determinismo? ¿Usted cree que como estamos regidos por leyes físicas, entonces no somos libres? No somos libres del todo, pero también, por ejemplo, estamos hablando de leyes físicas. Si hablemos de espiritual, digamos, tu espíritu está encerrado en tu cuerpo. Exacto. No eres libre del todo, no eres un alma rondante. Entonces quiere decir, también algo que voy a entrar en esto, el libre albedrío. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Esa es una posición bien interesante, sobre todo en la época medieval, con algunos teólogos, se debatió eso, ¿no? Pero por una cuestión de Dios, ¿no? De que si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No? Entonces algunos dijeron, pues es que Dios nos dio libre albedrío. Pero yo considero que hasta ni eso, solamente fue una justificación hacia el mal que hay influyente de Dios hacia nosotros. Lo que pienso es que como nosotros nos regimos por leyes físicas, y si nos damos realmente la tarea a pensar, pues nuestras neuronas funcionan a través de procesos químicos y eléctricos. Sí. O sea, y eso es lo que da entrada a los pensamientos. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, algo que vaya más allá del pensamiento. Ni en el pensamiento, ni en nuestra personalidad, ni en nuestra alma somos libres, porque estamos regidos únicamente a estar dentro de ahí. Porque, ¿usted cree que es posible que exista un pensamiento fuera del pensamiento? Podría existir un pensamiento fuera del pensamiento, pero dependiendo de las situaciones. ¿A qué me refiero a esto? Tú eres una persona diferente a mí, mas sin embargo ninguno de los dos conocemos lo que va a pasar el mañana. Si no conocemos lo que va a pasar el mañana, tal vez es una libertad de poder hacer lo que nosotros queramos. Si tú no sabes lo que va a pasar, digamos, ahorita te vas o te quedas. O sea, eres libre de tomar decisiones específicas, mas no todas. Todo depende del concepto a donde tú quieras entrar de libertad. Libre en el país de México, no eres libre del todo. ¿Por qué? Porque no tienes pasaporte o no tienes visa. De Aguascalientes no puedes ser libre. ¿Por qué? Porque no puedes salir porque, digamos, no tienes auto. De tu casa no, porque tienes tus padres que te mandan. No eres libertad, no eres libre de todo. Exacto. Entonces, ahora a lo que me refiero de libre albedrío es, ¿qué era libre albedrío? Es la posibilidad de que cada quien tomara una decisión específica. Mas, sin embargo, por ahí se dice que Dios tiene todo preparado. Entonces, hay una contradicción entre libre albedrío y que Dios tiene preparado todo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Libre albedrío o que todo ya está determinado por un camino? Es que, precisamente por eso, el libre albedrío nada más fue una justificación para decir que Dios hace el bien, pero que el ser humano es libre de decidir si decide tomar ese camino. Si Dios de alguna manera ya lo tiene todo preparado, no es un destino, porque hay una diferencia entre destino y determinación y determinismo, ¿no? ¿Qué es el destino? Es un fin en sí mismo, ¿no? Está el rey Edipo de Sófocles, que dice, por ejemplo, que era un rey que tuvo un hijo que se llamaba Edipo. Y él fue algo llamado el oráculo de Delfos, ¿no? Que era algo así como
un santuario donde había sacerdotes que se comunicaban con los dioses, que le decían cuál era el futuro de las personas. Y fue a decir que Edipo iba a crecer, iba a matar a su papá y se iba a casar con la esposa de su papá, o sea, con su mamá. Entonces, su papá, el rey, decide abandonarlo, dejarlo, incluso hasta matarlo, porque se lo deja a un pastor y dice, llévatelo a un monte y mátalo. Bueno, el pastor tuvo piedad de él, va al monte, pero se lo da a otro reino. En el otro reino crece, en el otro reino se desarrolla, como hijo también de los reyes de ese reino, porque esos reyes no podían tener hijos. Entonces, él, curiosamente, Edipo también va al oráculo de Delfos y le dicen lo mismo, tú vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Él, asustado y sabiendo que ellos, o teniendo la ilusión de que ellos eran sus padres, decide alejarse del reino para ir a otro reino. En el camino se encuentra a un guerrero que casualmente era su papá, lo mata, llega al reino, había una epidemia y él, de alguna manera muy extraña, logra controlarla muy ampliamente, se podría decir así. Entonces, la viuda, que era su mamá, se casa con él. Entonces, en sí, ese es el destino. Aunque hubiera estado con sus padres reales, hubiera pasado lo mismo, y aunque no hubiera estado... No, sí, más bien. Y en el determinismo no sucede eso. En el determinismo solamente hay una posibilidad de cualquier otra realidad. Todas las causas que hemos vivido en toda nuestra vida, los dos, nos llevaron hasta aquí y no tuvo que haber ninguna otra respuesta, ninguna otra decisión que no nos haya llevado aquí. El libre albedrío no es tampoco una decisión libre, porque igual el mismo determinismo y lo mismo que le decía, que nuestras neuronas funcionan a través de procesos químicos y eléctricos, y esas neuronas crean nuestro pensamiento y crean la decisión y nuestras circunstancias sobre todo también, ¿no? Porque nosotros no elegimos ni cómo hablar ni dónde vivir. Entonces estamos atados a nuestras circunstancias. Incluso voy a atrever a decirme que estamos condenados a ser libres, como diría Sartre. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Usted cree que existe el destino o existe el determinismo? ¿O el determinismo es algo más aplicable que el destino? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Yo pienso que estamos con el beneficio de la duda. Exacto. Tal vez, mira, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Un río, todo el río sigue un sí mismo camino. Uh-huh. Va por un mismo sendero. Pero ¿quién abrió ese sendero? Debió existir primero una gota que abrió camino a ese sendero. Sí. ¿Para qué? Para que toda la demás agua camine por ahí. Uh-huh. O ande por ahí. Ahora es lo mismo que nosotros. A nosotros se nos pone un camino específico. Está la puerta, tú entras por la puerta, pero tú tienes la decisión de poder entrar por la ventana. Exacto. ¿Por qué entras por la puerta? Ya se te está determinando por dónde debes entrar y por dónde debes salir. Uh-huh. O sea, las decisiones son con base a caminos ya definidos. Yo te defino la puerta, tú puedes entrar o no puedes entrar. Es tu decisión entrar por ahí o no entrar por ahí. Mas sin embargo, tú puedes entrar por la ventana. Otros factores que no tenemos dentro de la ecuación que tú dices. Si nosotros supiéramos toda la fórmula de la determinada ecuación para definir qué es lo que va a pasar, no tendría sentido la vida. Mas sin embargo, nosotros estamos con el beneficio de la duda. Porque no sabemos ni todas sus variables y ni siquiera las fórmulas. No sabemos las fórmulas. ¿Y por qué? Porque puede haber un punto 000 tanto que cambie toda la ecuación. Uh-huh. Es lo mismo que yo hablaba de los astros, de la astronomía, astrología, no sé cuál es. Uh-huh. Que dicen que las estrellas y el movimiento rotatorio de todo eso afectan tu personalidad. Y muchos dicen, no, pues ¿cómo es posible? Mas sin embargo, no sabemos eso. ¿Por qué? Porque desde hace miles de años, lo mismo que una vez me habéis platicado, la gente creía que los imanes era magia. Sí, tenían alma. Tenían alma, ¿por qué? Porque atraían a los sistemas. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de que un imán atrae a todos los metales ferrosos para él. Uh-huh. Es lo mismo que el polo norte y el polo sur.
Pero hace miles de años no conocíamos eso. Más sin embargo, ¿qué tal dentro de otros miles de años? Pues, ¿sabes qué? Es que la estrella de Júpiter o no sé qué, sí afectó en tu forma de ser. Más sin embargo, no tenemos el conocimiento total de saber si es cierto o no es cierto la situación. Sí, ahí se cae como en un pesimismo, ¿no? Porque ya decir, por ejemplo, que, toda tu vida está determinada, pues tienes de dos, ¿no? O disfrutarla diciendo, pues esto es lo que me tocó, arre. O negarla, ¿no? Ser alguien totalmente intrascendente en tu vida. Y sí es cierto eso, y incluso hay un debate bien interesante sobre lo que la razón ayuda en nuestro género como humano, porque muy curiosamente se inicia más o menos el proceso del raciocinio con el mito, ¿no? Cosas que ni siquiera necesitan lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, la mitología griega, con ahí sus autores, sus poetas más reconocidos que son Hesiodo y Homero, que pues no necesitaron lógica de decir de dónde surgieron los dioses, nada, pues ahí estaban, ¿no? Todos los dioses ya. Y todo eso se fue como que acorralando por medio de la razón, y la razón tuvo un predominio hasta más o menos la Edad Media, donde de nuevo lo divino, pues fue lo que estuvo predominando. Pero hasta en el Renacimiento, en el Barroco, en el Romanticismo, en la modernidad, en nuestra posmodernidad, ahorita estamos viendo que la razón no sabemos si es suficiente, precisamente porque todo lo estamos encerrando, incluso nuestra ilusión de libertad, en lo que es la razón. Quizá la razón sí existe, quizá la libertad sí exista y esté fuera de todo determinismo, pero como nosotros, seres racionales, lo vamos a ver siempre desde el punto que tenga más lógica y más coherencia. Somos incapaces de hacerlo, ¿no? Decía un filósofo del siglo XX, Albert Camus. ¡Saludo, Albert Camus! Espero que nos estés viendo. Que el lenguaje es antropomórfico, ¿no? El lenguaje tiene forma de humano. No puedes decir algo, o más bien todo lo que dices es visto desde la perspectiva humana. Tú no puedes hablar de Dios porque tú eres un humano. ¿Cómo vas a hablar de algo perfecto siendo alguien imperfecto? Pero, Inge, aquí viene la otra. Hay una posibilidad de que seamos libres. Muy pequeña, ¿no? Porque, tal vez, porque, como usted lo decía, existe el alma, ¿no? Y el alma, decía, por ejemplo, Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Y precisamente es a lo que va a ir, ¿no? Platón decía que hay dos mundos. El mundo sensorial y el mundo inmaterial, ¿no? El mundo inteligible le llamaba. En ese mundo inteligible están las ideas perfectas, en el mundo terrenal está todo lo que se asemeja a esas ideas perfectas. Entonces hay un dualismo, hay dos mundos, el mundo terrenal y el mundo no terrenal. En el mundo, y ya hay distinciones, ya hay dos. En el determinismo nomás hay uno, donde las neuronas a través de sus procesos químicos y eléctricos afectan al mundo de las ideas. Ese es uno nada más, donde uno tiene influencia sobre otro. Y este es al revés. El mundo de las ideas, de lo perfecto, tiene influencia en lo terrenal. Eso es algo bien curioso porque, por ejemplo, ahí es decir, pues no somos libres de manera material, no somos libres en nuestro cuerpo, porque si yo quisiera, es más, yo puedo decidir, o si me pudieran a elegir, pues cuál me gusta de estos dos, pues no sé, yo puedo decir ¿no? Uh-huh. Y pues en mi cabeza están sucediendo pues procesos químicos y eléctricos que me dicen, ¿cuál es el que más se ha acercado a tus circunstancias? Pues el reloj de Pabellón de Arteaga, que se fundó en 1977. Entonces, si se fija, esa fue una decisión muy rápida, que ni siquiera la pensé con profundidad, pero justificándola por medio de la razón fue que me di cuenta, pues sí es cierto, este fue lo que más se acerca a mis circunstancias. Pero está la otra, ¿no? De que pues realmente yo sí lo decidí por estar totalmente desligado de lo material y lo inmaterial. De que por qué decidí este reloj, no necesito de tener justificación para decidirlo, simplemente sucedió, así lo quiero yo. Ok, ahora voy a tocar un tema algo saliendo un poquito, pero también adentrado en esto. A ver, por ejemplo, si yo pongo este reloj a la orilla de esta mesa, aquí, ¿puede o no se caerse? Es probabilidad. Hay probabilidad. La probabilidad nos define si en verdad existe
la libertad o no. Exacto. La probabilidad de tus experiencias define lo que va a pasar con este reloj, si se cae o no se cae. Ahora, más sin embargo, nosotros, o yo que lo estoy poniendo aquí, tengo un porcentaje específico para definir si se va a caer o no. ¿Por qué? Si yo sé, o yo siento con mi mano, de que aquí, más hacia la mesa, no se va a caer, más fuera, sí se cae. Ajá. Más sin embargo, ¿qué pasa si la mesa está inclinada para qué lado? Se va a inclinar para allá. Aunque... Puede que no se caiga. Ajá. Cuando tú pienses si la mesa está plana. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, uno de estos palitos pesa lo doble o lo triple de lo que pesa todo esto completo? No importa que lo ponga más para acá, el peso lo va a ladear. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de, digamos, un ejemplo, el 80% de tomar la decisión si se va a caer o no se va a caer. Más sin embargo, hay unos aspectos fuera de él que definen si se va a caer o no se va a caer. Exacto. Aspectos que nosotros no conocemos, lo que te había dicho de la ecuación. Por ejemplo, la mesa está al nivel. Yo lo pongo a la mitad, sintiendo que no se va a caer. Más sin embargo, ¿qué pasa si externamente, no sé si conozcas el efecto mariposa? Sí. Que una mariposa vuela y provoca un tornado en tal lado. ¿Qué pasa si por el calentamiento global que provocamos el ser humano durante los 100 años provocó un movimiento tectónico de las placas? Exacto. Y hay un temblor ahorita? Se va a caer. Sí. Y algo que yo en este momento no pude controlar o no tenía visualizado en mi ecuación. Por eso te digo, tal vez exista la libertad, pero con la duda que tenemos. De algo que no conocemos dentro de esa ecuación. Exacto. Manipulamos, por ejemplo, el 80% de la toma de decisiones, más sin embargo, nosotros no tenemos todo el 20% que desconocemos de algo externo. Para esto también puedo meter dentro de la ingeniería. Por ejemplo, nosotros hicimos, en mi caso, hicimos un control PID. El Inge, eso. Sí. Un control PID es proporcional integral derivativo. Por ejemplo, esto, yo puedo hacer un circuito electrónico, un sistema embebido, ¿para qué? Para que no se caiga. Si hay más de este lado, que me dé la posibilidad de que compense ese lado. Más sin embargo, es un tanteo. Porque un PID, existe algo más avanzado que un PID discreto, que toma la decisión en base a un sensor o un sistema de retroalimentación. ¿Sí? Pero toma la decisión. Toma la decisión, pero algo específico. Más sin embargo, si tú te metes más adentro, ¿qué pasa si el motor está a punto de quemarse? Esa decisión ya no la tomaste. Ni él lo sabe, ni tú lo sabes. Hay cosas que, digamos, creo que lo hablamos una vez, de romper la cuarta pared. O más allá, la cuarta dimensión. Cosas que no sabemos que van a pasar, pero pueden que pase. ¿Sí? Todo está en base a una posibilidad, a una estadística. La toma de decisiones que nosotros hacemos es en base a una estadística, a una posibilidad que ya habíamos pasado. Por ejemplo, lo que mismo había dicho de esto, tú tienes la experiencia de que sabes que si pones algo aquí en la orilla, se va a caer. Porque alguna vez te ha pasado de que tienes algo en la orilla y se cayó. Exacto. ¿Cierto? Más sin embargo, no sé si sea del todo esa libertad. Esa libertad de toma de decisiones en base a una estadística que anteriormente ya fue planteada. Es que cuando dice que no sea del todo la libertad, ahí digo, entonces ya no es libertad, porque libertad es totalmente algo sin límites. Sí, por medio de la experiencia podemos determinar ciertas cosas, pero yo me imaginé, por ejemplo, ahorita que tenía el reloj aquí, dije, pues el reloj no decide si se va a caer o no. Usted lo movió. Sí, yo lo moví. Entonces, ¿por qué no? ¿O por qué no imaginar que este reloj es el hombre, la persona, el hombre nada más como género de humano, ¿no? O sea, hombre o mujer. O sea, ¿cómo no pensarlo así? Y que el que lo mueve desde afuera podría ser incluso algo llamado, no sé, Dios. Es que está bien interesante porque generalmente en filosofía, o lo que se tiene de idea de filosofía es alguien ateo, ¿no? Alguien que no cree en Dios. Pero la filosofía, te sorprende muchísimo, sobre todo la filosofía de la Edad Media, que se dice que no hay nada, pero hay cosas bien interesantes. Pero, o sea, usted tuvo la capacidad de manipular ese objeto. Sí. El objeto no lo decidió. No. Usted no decidió dónde nacer. Usted no decidió qué lengua hablar. Ahora, Sartre diría, uno es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no?
Usted cuando tenga conciencia de sí mismo puede decir, bueno, pues yo no decidí dónde nacer, pero sí puedo decidir dónde vivir. O no. Porque Sartre lo decía desde Francia, desde el primer mundo, pero, interesantemente, sí es cierto, desde la Segunda Guerra Mundial y sus caos. Bueno, lo que sucede aquí es que el libre albedrío o esa decisión sí tiene que ver con algo que está salvando la libertad, que es a lo que iba también. La física cuántica, un rollote. Está el principio de incertidumbre de Heisenberg y el colapso de la función de onda de... ¿cómo se llama el del gato? ¿Sabe cómo? Sí, no, así dices. Sí. No. Schnauzer, algo. No, sí. Eso es no, pero déjate digo algo. ¿Qué dijo Nietzsche alguna vez? Dice, Dios fue creado a la imagen del hombre, no el hombre de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos una razón de ser. Y para satisfacer esa necesidad, por eso creamos a Dios a nuestra imagen. No Dios a la imagen. Y luego, fíjese, ¿no? Eso se me hace un acto totalmente de egocentrismo, ¿no? ¿Cómo podemos, como lo decía, ¿no? ¿Cómo alguien imperfecto puede pensar en lo perfecto? Ahora, ¿cómo podemos pensar que nosotros imperfectos, lo perfecto tiene forma de nosotros? No, hombre, eso es algo inimaginable. Ahora, también está Nietzsche, pues, y su moral y todo eso, pues, es debatible. No vamos a entrar a eso. Nietzsche, próximo video del podcast. O sea, lo que sucede con Nietzsche, por ejemplo, diría que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Por cuestiones científicas, culturales, que se vivían en el siglo XIX, ¿no? Donde decían, yo ya no necesito a Dios para explicar mi existencia, ya está la ciencia, ya está otro tipo de conocimiento que me lo puede demostrar de manera más lógica, de manera más deductiva o inductiva que Dios. Entonces sí, de alguna manera está esa hipótesis de que nosotros creamos a Dios por necesidad de la causa. Porque si se da cuenta, si hacemos un experimento breve, imaginativo, imaginemos que le aventamos una pelota a un gato. El gato no va a ver quién aventó la pelota, el gato va por la pelota. Sí. Ahora imaginemos que nos avientan una pelota a nosotros, aquí enfrente. Decimos, ¿de dónde salió esa pelota, no? Aquí no había una pelota y volteamos a la causa. Y sí, porque es una facultad necesaria de la racionalidad del ser humano, buscar una causa. Y buscar una causa dio este plano de objetividad y de subjetividad. Porque si supongamos que el determinismo es real, ¿no? El determinismo, todo está determinado por medio de leyes físicas, por medio de circunstancias. Pero como no conocemos todo eso, como usted lo dice, tenemos el beneficio de la duda, nosotros por encima le ponemos sentido a todo eso, como le quisimos poner sentido a la causa primera del ser humano, o del mundo, o del universo. Entonces, posiblemente estemos en el determinismo, pero en la ilusión de como no conocemos ninguna fórmula o ninguna variable posible, pues decimos, yo lo decidí. Eso es lo que se refiere, porque también quiero entrar a otro tema que, bueno, no va a ser tanto relacionado con el determinismo, por ejemplo, con cuestiones culturales, incluso políticas. Cuando se dice política, nada más para aclarar así rápido, no me refiero a partidos políticos, elecciones y todo eso. Eso es lo más artificial de la política. Sí. Bueno, ya. ¿Usted qué opina, Inge? ¿De qué? De esta manera de ver el determinismo como algo objetivo, pero como igualmente que el ser humano busca la causa primera, que es Dios, y le da su forma y todo esto, igualmente le da su forma y todo este sentido y significado al determinismo, al objetivo. Es que nosotros buscamos darle sentido a ciertas situaciones. Uh-huh. Ahora, la libertad también es libertad, pero en ciertas situaciones. Porque, por ejemplo, cuando hubo la independencia, cuando hubo la revolución, uh-huh, se buscó una libertad. No es una libertad completa de haz todo lo que tú quieras. Ajá. Para eso existe la ley. O sea, no nadie es libre en todo porque tenemos una ley, una moral que nos rige. Sí, sí. Ahora hablamos de la moral, o hablaron de la moral, uh-huh, anteriormente, de lo que es la moral. Ahí no hay una libertad total del ser humano, uh-huh, o de nosotros mismos. Ahora, el determinismo, ¿qué es el determinismo en pocas palabras?
que todas tus acciones están regidas por leyes físicas, por tu materia, por tu manera corporal, por tus procesos químicos y eléctricos que suceden en la cabeza. O sea, tus decisiones no existen. Ahora, pero por ejemplo, alguien que vive en África, ¿sabe qué es eso? No, porque precisamente no le importa. O sea, el vato... Pero mira, por ejemplo, es que hablamos ahorita de Dios. Bueno, pero por ejemplo, en otros lados, digamos en China o en Japón, tienen un Dios diferente a nuestro Dios o al que a nosotros se nos inculcó. Ellos mismos saben eso. Te digo, es en base a experiencias, a probabilidad, a estadísticas de lo que regularmente o comúnmente es lo que sucede. Uh-huh. Pero nosotros buscamos dar la explicación a eso por qué sucede. Es lo mismo que la física. La física estudia cosas que ya pasaron o cosas que por qué pasan esas cosas, más no por qué pueden pasar. O sea, en base a experiencia o en base a esas investigaciones se puede determinar eso mismo o características mismas de lo que ya pasó. Uh-huh. Exacto. Pero es que, por ejemplo, en lo que sucede con lo que le iba a explicar del colapso de la función de onda no me acuerdo del nombre, no, ahí después discúlpenme. Dice que en lo más diminuto de un átomo no se puede predecir su movimiento. Entonces se dice que es aceroso, está al azar, y con ese mismo pedacito de átomo podríamos decir, bueno, entonces sí somos libres, porque no podemos predecir cuál es el movimiento próximo de esa función, ¿no? Pero después están intentando refutarlo, si no es que ya lo refutaron, no lo sé. Dicen que no es eso, sino más bien es probabilidad. Como nosotros no sabemos la probabilidad de ese pequeño pedazo de átomo, no quiere decir que no exista el determinismo, simplemente que no conocemos cuál es la posición que va a llegar. Pero es que es verdad, ¿no? Al universo, pues no le va a importar, por ejemplo, si me muero yo. El universo va a seguir funcionando y va a seguir creándose y destruyéndose en todos sus ciclos necesarios. Por ejemplo, lo que me decía usted de que el vato de África, no sé con qué lo relaciona, si puede ser más específico. Sí, o sea, él no sabe si su vida ya está hecha o él tiene la libertad de hacerse de su vida. Ahora, te voy a decir un ejemplo. Si tú te llegaras a casar, ¿tú tomas esa decisión o la decisión ya está tomada? ¿En qué aspecto me lo está preguntando? Es que es la libertad de tomar tu decisión o ya está tomada la decisión. Más sin embargo no la conoces, ¿cierto? Exacto. O sea, ya está tomada la decisión, pero no la conoces. Exacto, así es. Y como yo no sé que ya estaba tomada, pues yo digo, yo la tomé. Ah, pero por ejemplo, si alguien te dijera, tú te vas a casar, ¿y tú? O sea, ¿es algo que ya está decidido por alguien o lo decides tú? Ah, bueno, pero si alguien llega y me dice, te vas a casar, pues sería algo muy extraño, ¿no? No, pero es entrando en lo mismo. Ahora, entrando a eso mismo. Nosotros, del cuerpo humano, tiene unas etapas de la vida para tomar decisiones. ¿Para tomar decisiones? Sí, decisiones. Por ejemplo, las mujeres, después de los 40 años, es un conflicto tener un hijo. Ah, sí. O sea, no es porque dicen, yo a los 60 voy a tener un hijo. No, o sea, no, tu cuerpo te demanda que de determinada edad a determinada edad puedas tener un hijo o puedas tener un hijo. Más sin embargo, hay edades para poder tomar decisiones. No es libertad del todo, aunque todo el mundo diga, no, es que yo tomo la decisión si hacerlo o no hacerlo. Más sin embargo, ya hay aspectos que te dicen, tienes que tomarlo, pero en esta circunstancia. Exacto, es que todo va a eso, es en circunstancias. Yo no puedo decidir, por ejemplo, ir a tomarme una foto a la Torre Eiffel hoy, si no vivo en Francia, si no vivo en París. Nuestras decisiones, aquí es cuando se corta totalmente la libertad, porque como le digo, la libertad no es algo que sea a la mitad. La libertad es algo sin límites, así como tal, esa es mi definición. Yo tengo que acercarme a mis circunstancias, que es, pues hoy me voy a tomar una foto en el reloj, por ejemplo, ¿no? Sí. No puedo decir... Ten aquí. Exacto, ¿no?
Incluso dije reloj porque vi el reloj, ¿no? O sea, todo esto, ni siquiera mi decisión fue tomada espiritualmente, ¿no? Fue contextualmente. Pero aquí es donde quiero caer a otro punto. La manipulación es algo interesante, ¿no? Decía Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, que vivimos o que se vive la pandemia, el encierro, en la época más manipulable, en la que literalmente estamos viendo todo lo que los demás piensan, menos lo que nosotros pensamos. Y así es con todos. Es un espejo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo una foto en Face de un amigo. Entonces, pues yo le doy me encanta, pero a la media hora se me olvida que subió esa foto. Y hay personas que todo el día se la pasan viendo, ay, este vato reaccionó a mi foto, ¿no? Cuando en realidad, en la próxima hora, pues a mí se me va a andar olvidando. Sí. Entonces, es una manera de manipulación por medio de la red social a la que se le esté dando. Porque hay algo bien interesante aquí. Hay distintos yo, ¿no? Está el yo que expongo aquí, por ejemplo, el yo que está en mi casa, el yo que está con mis amigos, no sé. Pero todos esos yo racionalmente se juntan y dicen, eso es mi personalidad y ese es mi ego. Cuando en realidad, según el psicoanálisis, deberían estar separadas. Entonces hay un yo que es como todo lo ven, hay un yo y hay un yo que es como yo quiero que me vean. Uh-huh. Y lo que tienen las redes sociales de atractivo es que en esas redes sociales yo puedo ser como yo quiero que me vean, lo que no sucede en la vida real. Entonces, de alguna manera, ahí tampoco no estamos siendo libres porque principalmente se hace un aprovechamiento de nuestros impulsos más básicos, que es querer nosotros, que seamos vistos como queramos, y dicen, aquí te lo estoy dando, ten, ¿no? Entonces, algunos, no digo que todos, porque por circunstancias económicas incluso, pues algunos se la han pasado hasta bien encerrados, porque todo lo que necesitan lo tienen aquí. ¿Qué opina de eso? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Esto es de una canción que dice: ¿quién emborracha a un hombre? ¿Las copas de licor o la gente gritando su nombre? ¿Qué dice? Eso es un aspecto psicológico que no sé si lo has visto. Sale en un video que dice: siempre va a llegar alguien tarde a la clase. Siempre. Ustedes que están aquí, vamos a hacer que esta carpeta, digamos este celular, es blanco. Para ahorita que venga, todo el mundo va a decir que es blanco. Todo el mundo sabemos que es negro, ¿cierto? Ajá, sí. Pero cuando llega, voy a preguntar de qué color es. Él va a decir que es blanco. ¿Por qué? Porque la sociedad se lo impone que este es blanco. Exacto, sí. O sea, las decisiones también están tomadas en base a las personas que tenemos rodeadas. Es lo mismo que te dice la canción: ¿quién emborracha a un hombre? Exacto. Sí, porque es jugar con la presión social. Es jugar con... Como nosotros somos seres sociales, pues va lo mismo. Nosotros vamos a querer siempre que nos vean de alguna manera. Algunos dirán, por ejemplo, en ese caso, pues no quiero quedar mal con mi clase, ¿no? No quiero que digan, chis, este vato lo está viendo diferente, ¿qué onda? Lo vamos a rechazar. Entonces yo quiero que me vean como, pues si todos lo están viendo acá, pues yo también, ¿no? No voy a ser el loquito del salón. Y dice, no, entonces es blanco. Y ya todos se ríen, ¿no? Sí, he visto ese video. Pero lo raro aquí es que antes a esos loquitos, como se les dice ahorita, se les llamaba sabios, ¿no? O se les llamaba profetas. Aquellos que miraban diferente, aquellos que salían de la caverna. ¿Has escuchado el mito de Platón? No. El mito de la caverna de Platón es que hay unos reos en una caverna que están viendo hacia una pared. Detrás de ellos, como están encadenados, hay unas 3, 4 personas, no recuerdo el número, no creo que sea importante el número, donde llevan
figuras que las pasan o que se logran ver porque detrás de ellas hay un fuego, ¿no? Entonces está el fuego, están las figuras y están las figuras proyectadas como sombras. Entonces los encarcelados están viendo las sombras. Los encarcelados hacen su lenguaje en base a las sombras, hacen ecuaciones en base a las sombras, hacen concursos de ver quién ve mejores las sombras o cosas así, ¿no? Todo su mundo, toda su realidad las basan en esas sombras. Pero un encadenado ya no lo está, ¿no? Se suelta de las cadenas, entonces va hacia atrás de ellos y ve que están las figuras. Y luego ve que está el fuego, y luego ve que está la salida de la caverna. Entonces él se sale y ve y contempla la realidad como es, ¿no? Entonces lo que sucede es que cuando sale se lastima los ojos porque está acostumbrado a la oscuridad. Uh-huh. Y conoce todo, ¿no? Dicen que primero ve siluetas, luego ve los objetos, luego ve el sol, ¿no? Obviamente es un mito. y dice Platón que aquel que conoce la verdad tiene la necesidad de enseñarla. Si no tienes la necesidad es porque no la has conocido. Entonces él ya conoció la verdad y regresa con los encadenados. Y los encadenados, pues envueltos en las sombras, pues le dicen que está loco, ¿no? ¿Cómo va a haber algo más perfecto que estas sombras? Si yo hice una ecuación en la que dice que esta sombra es así y así, no puede ser de otra manera. Entonces, sobre todo porque regresando, como ya de nuevo acostumbrado a la luz del sol, parece un torpe regresando a las sombras. Entonces le dicen que es un loco, cuando realmente es un sabio, es alguien que conoció la verdad. A esos Platón les llamaba filósofos. Un saludo a los compañeros de filosofía. Eso lo vimos hace poquito en clase. Sí, pero es buscar una razón de ser. No es conformarse con lo que ya tienes. Es que hasta realmente nosotros buscamos una razón de ser. A lo mejor antes sí, cuando el ser humano estaba envuelto únicamente en su comunidad más inmediata. Yo quiero ser el más fuerte, yo quiero yo quiero ser el que traiga comida para que todos comamos. Pero ahorita todos nos estamos basando en estereotipos, en metas imaginarias de personas, ¿no? Por ejemplo, muchos futbolistas no quieren ser futbolistas como ellos mismos. Supongamos que hay un futbolista en Pabellón, no sé, que se llama Alejandro. No estoy diciendo que exista, es que no sé. Tú Alejandro de Pabellón. Es un ejemplo, ¿no? Existe un futbolista aquí que se llama Alejandro, que por ver todos los días jugadas de Cristiano Ronaldo, el bicho, sí, no busca ser Alejandro, sino busca ser el bicho, busca ser CR7, busca ser Cristiano Ronaldo. Toda su vida se la pasa siguiendo los pasos de alguien que ni siquiera le importa, ¿no? Entonces, eso sería un problema, por ejemplo, del capitalismo. Ahora, no estoy diciendo que el capitalismo sea malo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero adoctrinarnos, incluso en cuestiones políticas, en doctrinas políticas, en el capitalismo, en el comunismo, en la izquierda o en la derecha, es incluso ya retenernos de nuestra libertad. Hace poco me decía un amigo de que tú eres de izquierda o de derecha. Y yo le decía, no, pues de izquierda y de derecha, ¿no? Hay cosas de la izquierda que me gustan y hay cosas de la derecha que me gustan. No puede ser los dos, tienes que ser uno. Ahorita te respondo eso. Entonces, pues yo dije, ¿qué onda, no? A esos se les llaman los tibios, ¿no? Los que no están ni tan acá ni acá. Entonces, pues yo prefiero ser un tibio a estarme bañando con agua hirviente o agua totalmente fría, ¿no? Uno disfruta más un bañito tibio, a veces más calientito, a veces poquito más frillito. Pero a ver, ¿qué me iba a decir? Te iba a decir, no tienes la facultad o de decidir si eres tibio o no. O eres izquierda o derecha, ¿por qué? Porque uno no sabe definir cómo es la verdadera izquierda y cuál es la verdadera derecha. Uh-huh. Y más sin embargo, la izquierda no es totalmente izquierda y la derecha no es totalmente derecha. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no tenemos tampoco la definición completa o específica para decidir
si eres izquierda o si eres derecha. Es lo mismo. Si yo pongo esto aquí, ¿se cae o no se cae? No es como si se queda en un término medio. Es lo mismo que pasa con las computadoras, el lenguaje máquina. ¿Es 0 o es 1? Ajá. Hay cosas que sí son sí o que sí son no. Exacto. O apagas la luz O no lo apagas. o no la apagas. Ajá, sí. Son las únicas variables. Pero no sabemos definir bien esas cosas. Ahora, de lo que estabas diciendo, tú quieres a pabellón, ¿cierto? Ujú. Te sientes pabellonense, pabellorquino, como algunos dicen. Sí. Pero porque no conoces otros lados, ¿o sí? Exacto. No tienes una posibilidad de comparar pabellón con otro estado, con otro municipio, con otro país. Ajá. Es lo mismo que pasa de la izquierda y la derecha. No tienes algo para qué comparar pabellón con algo diferente. Ajá, exacto. Bueno, o sea, sí, referente a pabellón, yo creo que cada municipio, cada lugar es original. Sí. Pero, o sea, entiendo su punto. Pero aquí, por ejemplo, ahorita que tocó el lenguaje de computacional, el informático, ahora me voy a ir al de programación. Por ejemplo, nosotros, regresando incluso a la ilusión de la libertad, ¿ustedes se han dado cuenta que hay un botón de azar en Spotify? Sí. No existe el azar en Spotify. Simplemente está programado para que, puso al azar, voy a poner la 1, la 5, la 2, la 4 y la 10 y así, ¿no? Pero pues tenemos ese botón de azar para decir, pues salteadas, ¿no? O algo así. Entonces ahí mismo, si se fija, ya está determinado que no es azaroso. Ya está programado. Así se dice. Simplemente tenemos la ilusión de que está brincando de manera aleatoria, cuando en su lenguaje de programación ya viene cuáles canciones siguen. ¿Qué le parece eso? Creo que no existe específicamente un botón de al azar en una computadora. No creo que exista. No Sin existe. embargo, no sé. Pero para uno sí parece al azar. Parece, exacto. Sí parece. ¿Por qué? Porque no sabemos explicar cómo es que funciona. Si supiéramos explicar, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, las contraseñas del Wi-Fi. Uh-huh. No sé si algunos sepan, no lo hagan, ¿verdad? Tú sabes que descargas una aplicación, descubrir contraseña del Wi-Fi de aquí del Infinitum. O sea, es que ya está específico. ¿Por qué? Porque vienen con contraseñas no al azar, sino específicas. Si termina con 0001, la contraseña puede, o sea, es un tanteo, 002. Y la 002 termina con 003. Uh-huh. Y así específicamente, no vienen al azar. Ya son específicas las claves. Vienen como de fábrica. De fábrica, o sea, es como... ¿Cómo te diré? Sí, es como cuando tú pones en Excel 1, 2, 3, lo seleccionas y lo arrastras, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ya vienen definidos, ya sabemos cuál es el siguiente. Eso es lo que es una estadística o una probabilidad. ¿Sí? Sí. O una lógica. ¿Una lógica? Sí. Sí, es una lógica matemática, o aritmética, de lo que tenga que decir ahí, que ya viene definido. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Exacto. Si vas caminando, ¿qué vas a hacer? Tu próximo va a ser un paso, y el que sigue va a ser un paso. Digamos, desde aquí hasta tu casa vas a ir caminando, ¿cierto? ¿Cómo vas a llegar? Vas a llegar caminando, ¿no? Va a ser un paso tras otro. Vas a la mitad. ¿Ya decidiste no caminar? Exacto, o sea, y se fija, se está rigiendo de todas formas con las leyes físicas. No puedo de repente decir, voy a volar. Sí, o sea, no o sea, pueden llegar las variables, que es que llegue un amigo o que pase con su carro y decirle, oye, ¿me das un ray? Entonces ya no estás caminando, pero de todas formas ahí se va a estar rigiendo con... Sí, pero ya tenemos lo que nosotros nos imaginamos que puede llegar a suceder, o lo probable. Incluso no lo imaginas, tú vas caminando sin pensar, voy a dar otro paso. Exacto. Voy a dar otro paso. No, ya lo haces constantemente. Sí, se llama memoria corporal. Eso se llama memoria corporal.
como inconscientemente, no me gusta el concepto de inconsciente, pero se dice memoria corporal, porque sí, o sea, cuando estamos manejando incluso, si nosotros se nos atraviesa una viejita, pues no decimos, se me está atravesando una viejita, ¿qué hacer? ¿Acelerar o no acelerar? ¿Frenar o no frenar? Pues no te pones ahí a pensar, haces lo más racional, que es frenar en el momento. ¿A eso se refiere? Aquí ya tenemos más o menos definido qué es lo que vamos a hacer, pero es que sí hay algunas cosas en las que ya estamos y ya sabemos que están definidas, pero... Que no tomamos la decisión. Exacto, no tomamos la decisión. El cuerpo humano tiene decisiones, ya tiene decisiones por default. Si hueles algo feo, te vas a hacer una expresión. Uh-huh. También lo había leído una vez en una tesis que me habías pasado de Nietzsche, lo leí también ahí. Eso. ¿Qué simbolismo? ¿Qué símbolos para todos los seres humanos es lo mismo? Uh-huh. Una expresión de dolor es lo mismo para alguien de aquí que alguien para China, África, de aquí a la vuelta. Es lo mismo. Hay simbolismos específicos que ya están definidos por el cuerpo humano, uh-huh, o la raza humana. Igual en los animales. A un colibrí no le puedes decir, ¿sabes qué? No voy a beber de esta flor. Ajá, exacto. A una abeja no le vas a decir, de esta flor no tomes ¿qué? El néctar, ¿no? El néctar, el polen. El polen, no sí. vas a tomar, o sea, son cosas que ya están definidas por el ADN. No estamos 100% libres de la toma de decisiones. Es que ya no estar 100%. Existe un razonamiento lógico, argumentativo para tomar razones que puedes pensar, pero hay cosas que no las piensas. Exacto. El respirar. Piensa que no vas a respirar, no voy a respirar, me voy a suicidar porque ya no estoy respirando. No, o sea, lo haces inconsciente. Bueno, dices que no está bien. No está bien. Pues no sé por qué, ¿verdad? Pero así regularmente la gente así le llama. Inconscientemente. Ya están definidas algunas decisiones que no tomamos. Exacto, o sea, hasta en escuchar, usted no está decidiendo si vamos a escuchar o si me está escuchando a mí. Ustedes no están decidiendo si están escuchando, ¿no? Simplemente están ahí por medio de su celular recibiendo frecuencias que llegan a su oído. Bueno, habrá quien pues carezca de aquellas facultades. Saludo, ¿no? Pero bueno, Inge, fue un gustazo poder estar aquí. Aquí el reloj ya nos marca que es hora. Ya, exactamente. La verdad, estamos en la idea inicial, ¿no? El proyecto nace aquí con el Inge, invitándome al Departiendo. Bueno, aquí estamos. Fue un gustazo. ¿Algo que decir, ingeniero? ¿Su conclusión? Nosotros no tenemos las decisiones completas de nuestra vida, más sin embargo tenemos el beneficio de la duda. Exacto. Bueno, yo cerraría diciendo que la libertad no existe, pero pues tenemos la ilusión de la libertad, hay que aprovechar esa ilusión. Si vas a decidir algo, no te vayas por el determinismo y decir, de todas formas el determinismo lo va a decir. No, así no funciona el determinismo, aunque sí funcionaría así. Si vas a decidir algo, trata de hacerlo de la manera más racional y lógica posible, aunque no lo estés diciendo tú, pero tú sabrás en qué circunstancias, en qué frecuencias y en qué contexto se toma esa decisión. Muchísimas gracias. Yo soy Jesús Obed López Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y aquí el ingeniero Ricardo Pedrosa, ingeniero en mecatrónica. El ingeniero, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por esta bonita emisión más de partida. No lo voy a hacer así como no. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Fin.